Toda la razón. Pero ya están listos nuestros invitados, chiquillos, con quien vamos a conversar y que es un honor esta mañana tenerlo con nosotros. Estamos hablando de Pedro Cayuqueo, periodista, escritor, mapuche, autor de 7 libros de periodismo de opinión e investigación sobre la temática indígena en Chile y Argentina. Todos ellos publicados por la editorial Catalonia. Está con nosotros Pedro Cayuqueo. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran, Pedro. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buen día. Es un gusto. Oye, Pedro, yo quisiera, agradecerte que estés con nosotros. Evidentemente a nosotros nos entusiasmó mucho la idea de contar contigo hoy día para hablar un poco de lo que ha pasado el fin de semana. Y yo creo que es bueno separar las cosas. Un tema es la responsabilidad urgente, directa que pueda tener el ministro del Interior al haber ido con un bidón de benzina a un lugar donde bien sabemos que basta una chispa para que arde una hoguera, digamos, ¿no? Y otra cosa es lo que se dejó ver también, que es una cosa mucho más extendida, este odio contra el mapuche, digamos, que se hizo manifiesto con el aval, digamos, de la autoridad en contra de los comuneros que te habían tomado las municipalidades, digamos, ¿no? ¿Qué reflexiones haces tú, Pedro? Porque yo te leí todo el fin de semana, yo sé que algo que te tuvo hasta madrugada del sábado, muy, muy conmovido, me imagino, ¿no? Y muy preocupado. Sí, conmovido y preocupado porque el partido hemos estado hace bastante tiempo insistiendo de la necesidad de que exista un diálogo, no como lo entienden las autoridades. Ellos entienden diálogo como a la clientela de Lula, que existen militantes de partidos y reunirse con ellos y proyectos que ellos llaman también de desarrollo. Eso han sido las mesas de diálogo, al menos desde el retorno a la democracia. Ahora, no esperaría es que hubiera realmente una toma de conciencia de que aquí enfrentamos un problema mayor, ¿ya? Uh-huh. Y uno de los principales que enfrenta Chile como república. Esa comprensión del tema como algo histórico, como algo relevante, yo siento que no está en la mente de quienes nos gobiernan, tanto de los que nos gobiernan en este periodo, como de quienes nos gobernaron en los últimos 25 años. Lamentablemente tenemos una élite política y también económica y probablemente también militar que desconoce absolutamente la propia historia de su país. Y eso debiera ser un requisito mínimo para quien ejerza un cargo público, de conocer la historia de su propio país. Entonces nos encontramos ahí frente a un zapato chino que pareciera no tener solución y en el cual la lógica histórica ha sido la negación del problema, y así tenemos a los ministros diciendo que hay un problema de seguridad pública, un tema delincuencial o bien de terrorismo, pero todo lo que subyace detrás de la demanda mapuche, que también es la demanda aymara, la demanda Rapa Nui, la demanda Cahuéscar, en fin, de los pueblos indígenas que hay en Chile, queda reducida a la crónica roja, a la crónica policial. Al incendio, esa fotografía del incendio, claro. Se está quemando la municipalidad del Silla, ahí nos quedamos muchos medios de comunicación. Yo ahí siento que hay una complicidad de los medios, no sé cómo lo ves tú, Pedro, que anoche hubo una especie de conversación, ¿no es cierto?, donde todos hablaban de violencia en Estado Nacional, y después se termina el Estado Nacional y dice que está... no sé si les llamó a ustedes la atención, a mí sí, auspiciado por la CPC, uno queda ahí como, con razón. Sí, no sé, hay una complicidad de los medios de comunicación ahí de que es, como tú dices, se queda en la crónica roja, ¿no? Sí, mira, el periodismo tiene una función relevante en cualquier sociedad. Yo soy periodista, yo soy defensor del gremio, defensor de nuestra labor, pero el periodismo puede perfectamente ser parte de la solución o puede ser parte del problema. Y el periodismo en Chile, lamentablemente, en este tema en particular, ha sido parte del problema de forma grosera. Hay un desconocimiento brutal por parte de nuestros colegas y una prensa muy metropolitana también, por lo demás, además, de un tema que requiere estudio, que requiere investigación, que requiere haberse leído al menos un par de libros. Entonces, si comparamos, por ejemplo, con los conflictos que hay en otras partes del mundo, acá en Chile se manda a cualquier periodista a cubrir el tema indígena
y generalmente sin una mayor capacitación o sin un mayor conocimiento de cultura, de la lengua, de la historia y del entramado complejo que tiene el conflicto. Y eso es ridículo. Yo no me imagino a CNN o a Fox News enviando a Medio Oriente a cualquier notero que cubra, digamos, los accidentes de tránsito en Boston. Generalmente envían a sus mejores hombres y mujeres, a los más estudiosos, a los más capacitados, y son generalmente grandes corresponsales de guerra los que están en conflictos étnicos y políticos en el mundo. Bueno, la Araucanía no es muy distinto. Nosotros enfrentamos en el sur un conflicto histórico complejo que tiene aristas de distintos tipos y que requiere ser abordado por el periodismo de forma bastante seria y profesional. Y este abordaje de Crónica Roja, de camiones quemados, que es como un contador de camiones quemados, Sí. no ayuda en nada, porque al final nos quedamos todos en la condena, entre comillas, casi, yo diría, un poquito absurda de la violencia, y no vamos a los orígenes y a qué provoca esa violencia. Pero Pedro, ¿qué pasa cuando el periodismo no solo aborda y reacciona mal, sino cuando muchas veces es derechamente funcional a un propósito? ¿Por qué te lo digo? Porque tú bien lo sabes, las primeras páginas del Cuerpo C del Mercurio durante los últimos meses han estado dirigidas sistemáticamente a enfocar el tema de la Araucanía. Un día antes de la visita al ministro del Interior, yo lo comenté en este programa, una crónica que además tenía un tono de opinión curioso para una crónica periodística, digamos, ¿no? Hacía un llamado, directamente en la bajada, al hecho de que se estuviera discutiendo un proyecto de ley respecto de la infraestructura crítica y la urgencia de que se avanzara en ese sentido. Esa era la crónica respecto de un tren que había descarrilado, aparentemente por una intervención, comillas, terrorista, y también por la supuesta quema, yo lo comenté, y también la supuesta quema fallida de una torre de iluminación. Con eso instalado, había una página entera dedicada a esto y haciendo un llamado abierto al gobierno para tomar acción, ¿no? Y reacción pasando allá. Un día después va el ministro del Interior y dice lo que dice: la violencia puede seguir aumentando, hace un llamado a las municipalidades a retomar su dependencia, y mira lo que termina pasando. Yo sé que el tema evidentemente es mucho más profundo y viene de distintas administraciones y viene de hace muchos siglos, directamente, digamos, ¿no? Pero respecto a la responsabilidad política y de cómo también se manipulan los medios para ir generando escenarios que eventualmente permiten lo que pasó la noche del sábado. ¿Cómo lo observas tú? Bueno, yo si algo aplaudo al Mercurio es su línea editorial, que se ha mantenido inalterable los últimos 200 años. Claro. Ellos desde el inicio fueron los grandes responsables ideológicos de promover en la sociedad chilena en el siglo XIX la invasión de las tierras mapuche, que el Mercurio llevó la voz cantante de esa campaña pública que se hizo en la segunda mitad del siglo XIX para que el ejército chileno y argentino invadieran el Gualmapu independiente. Entonces el Mercurio no me sorprende. El Mercurio es, digamos, portavoz de una oligarquía nacional enquistada en la política, enquistada en el Parlamento, y que tiene ramificaciones también en los medios de comunicación, en el control de los medios de comunicación, que dicta muchas veces la pauta de lo que tienen que hacer las autoridades. Por el Mercurio habla ciertos sectores del país, y eso no lo vamos a conocer. Ahora, yo creo que lo que hay también, Mauricio, yo lo llamaría como una especie también de negligencia criminal por parte de las autoridades, porque este conflicto se ha ido agravando en el tiempo. Este conflicto parte, digamos, en su etapa actual, para el 5º centenario, para las celebraciones, yo diría, vergonzosas que Chile hizo del descubrimiento de América, comillas, y en el tiempo de Patricio Elwin. Ahí, recuerden ustedes, surge la figura de Aucán Wilcamán como un joven activista. Se presenta también la bandera mapuche, que es la bandera que hoy día todos conocen, se presenta en sociedad, y comienza una etapa de reivindicación en una democracia que los mapuches entendíamos. Y yo tuve tíos dirigentes, mi abuelo fue dirigente, yo era, digamos, un jovenzuelo en esa época, pero entendíamos los mapuches que era una democracia imperfecta, que era una democracia que no nos incluía, que incluso éramos, para los mapuches, era mucho más democrático el periodo anterior al golpe de Estado, porque teníamos al menos diputados en el Congreso.
Exacto. Tuvimos varios diputados en el Congreso, nosotros los mapuches, en la década del 40, 50 y 60. Y resulta que después del retorno a la democracia quedamos excluidos, como muchos de esos sectores, quedamos excluidos absolutamente. Claro. Del binominal, de ese sí, maldito sistema binario de política chilena. Y comienza entonces un proceso de lucha en donde a los mapuches les queda simplemente la calle para protestar y los campos. Y ese proceso tuvo episodios que fueron que la gente, bueno, tiene mala memoria, no recuerda, pero hubieron conflictos emblemáticos en los 90. Hubo un conflicto tan emblemático, Cordillera, por ejemplo, Pehuenche, que tenía que ver con la tala de araucarias, que estuvo a punto de desembocar en un enfrentamiento entre comunidades pehuenches y carabineros. Eso fue el año 92. Y el gobierno de la época se vio obligado finalmente a comprar miles de hectáreas que pertenecían a una sociedad explotadora de madera para entregárselas a las comunidades pehuenches. Los pehuenches defendían la araucaria no porque fueran ecologistas profundos, la defendían porque tiene, digamos, la araucaria también un valor cultural, sagrado, claro, y es también el alimento de las comunidades de la cordillera. Y bueno, a partir de ese conflicto, que se sancionó bastante bien para las comunidades, la araucaria pasó a ser un árbol protegido en Chile. Hasta antes de eso, perfectamente cualquiera podía destruir un bosque, talar araucaria desde 2000 años y transformarlas en chips para celulosa. Después viene el conflicto Ralco, a fines de los 90, de la central Ralco, que fueron 2 represas, Pangue y Ralco, que se instalaron en los cajones cordilleranos del Biobío, dando comunidades pehuenches, sacando a los pehuenches con la fuerza pública de sus tierras y dejando un cementerio bajo el agua. O sea, a ver, detengámonos un minuto en ese dato. A ver. Dejando un cementerio donde habían una treintena de familias de abuelos, tíos, padres, hermanos enterrados de una comunidad que quedaron 80 metros bajo el agua. No, pero... ¡Qué horror! O sea, yo me pregunto, ¿qué megaproyecto que deja un cementerio inca o chileno bajo el agua no generaría un escándalo público a nivel, digamos, nacional? Bueno, exacto. El cementerio Pehuenche sigue bajo el agua al 2020 y el reclamo de las comunidades sigue existiendo. Y eso comienza a radicalizar todo, y eso comienza, las faltas de respeto fueron tremendas en muchos sentidos, y eso comienza a radicalizar todo. Y después llegamos a fines del año 90, cuando ya comienzan las primeras quemas de camiones contra la industria forestal. Entonces aquí hay una larga historia de desencuentro, una larga historia de atropello, de abuso, de falta de respeto, que algunos mapuches, para mí legítimamente, se aburrieron simplemente de poner la otra mejilla. Y yo aquí esto puede seguir escalando si es que las autoridades no calibran lo que está pasando y logramos un entendimiento. Y para mí ese entendimiento tiene que ver con un diálogo político de alto nivel, un diálogo a la antigua, como lo hacían los españoles con los parlamentos. ¿Y aquí qué es lo que hay? Porque conversábamos mucho con... Perdona, Daniel, ¿querías hablar? Daniel. Sí. Quería, porque en el fondo también después en el tema de Alto Ralco le hicieron un cambio de tierras por un fondo del barco, que era muy malo, porque en el fondo en invierno se llena de nieve, fueron condiciones, el cambio además, por último lo hubiera mejorado, pero el cambio fue terrible, porque el fondo del barco, que está muy arriba, ¿no? Tiene pésimas condiciones hasta el día de hoy, de aislamiento, de nieve en el invierno, o sea, las condiciones en que vivían respecto a las que los dejaron fueron peores. Pero también fue un golazo a media cancha ahí de la autoridad en ese sentido. Pero bueno, eso recordando esa época nomás. Pero ahora, yo quiero, Pedro, preguntarte, bueno, decirte primero que Mauricio es un eterno admirador tuyo, porque siempre lo es verdad, hace rato que queríamos tener a Pedro. Hace rato que siempre Mauricio declara que... Pedro lo sabe. Y segundo, algo un poco más negativo, que es, yo no creo que en este periodo de Piñera y de la derecha gobernando se pueda haber un acercamiento. No lo hubo en los tiempos con los socialistas, con los demócratas cristianos, que se supone que tienen conciencia, etcétera, etcétera,
y lo va a ver con este gobierno. O sea, yo creo que el pueblo mapuche va a tener que ser parte del pueblo chileno, que tenemos que aguantar 20 meses nomás. O sea, eso es lo que yo veo, porque si tú estás hablando de algo que todos quisiéramos, un diálogo... Un diálogo de alto nivel y todo. De alto nivel y con altura de mira, etcétera. Pero no, eso siendo realista no va a pasar, Pedro. Va a pasar lo que tenemos ahora, un ministro de Interior que llama a incendiar y a quemar, pero al otro lado. Porque eso es lo que representa ese señor que defendió Colonia Dignidad, que fue alcalde destinado por Pinochet, que ¿me entiende? Entonces, siendo realista, veo poco posibilidades de un nuevo acercamiento que busque realmente solucionar el problema y no sacarlo del ámbito de la Crónica Roja, porque yo me acuerdo que yo el año 90 y tanto escuchaba no a la derecha, sino que al posterior ministro Burgos, en esa época parlamentario, que decía el tema mapuche es un tema policial, y yo lo escuché a él y se lo grité una vez en su cara en el Colegio San Ignacio, como es tan irresponsable, estaba en los años 90, 92, por ahí. Entonces, si la DC o miembros de la DC piensan que el tema mapuche es un tema policial, ¿qué nos queda para la derecha y los 20 meses que quedan de gobierno? Un poco lo mira, yo soy bastante escéptico que la política profesional solucione el problema. Yo tengo la sensación de que esto va a caminar por otro carril. Yo creo que el carril va a ser el carril de la sociedad nacional. Los grandes cambios culturales pasan por la sociedad antes que por la política formal. La política es la última que se entera a veces de los cambios en la sociedad. Y es muchas veces también la más reacia a los cambios. Hay una tendencia al conservadurismo en la política y que es bastante evidente, digamos, no solamente en Chile, en muchas partes. Yo cuando hablo de este nivel, que uno esperaría de una clase política culta, educada, una clase política con perspectiva histórica, una clase política por lo demás también preocupada de las próximas generaciones. Con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género. Exacto. Claro. Que, digamos, no sé si algún día vamos a tener en Chile, pero uno no deja de tener la esperanza que algún día nos gobierne un presidente. Es el tema. Pero ese diálogo de alto nivel yo soy escéptico que suceda. Ya no sucedió con la derecha. Este gobierno terminó, ¿ya? Este gobierno terminó y hoy día están básicamente cerrando filas en torno a su propia agenda más, digamos, de nicho, para que no sea un desastre absoluto el plebiscito para ellos y no sea un desastre absoluto las próximas elecciones que vienen por delante. Entonces este gobierno terminó para efectos, digamos, reales. Ahora, viene un diálogo de alto nivel, y tú lo decías muy bien, Daniel, se viene la constituyente. Y para mí ese es un diálogo de alto nivel que vamos a tener entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena. Muy cierto. Nosotros tenemos que ser parte de ese proceso de diálogo constituyente. Yo creo que hay una luz de esperanza al final del túnel, digamos, en torno a lo que estamos viviendo en el sur con el proceso constituyente. Yo creo que está la posibilidad histórica de dotarnos de un pacto social que nos incluya de una vez por todas, en el cual seamos parte, no solamente los mapuches, las 9 naciones originarias, y que Chile se comienza a pensar ya no desde la monoculturalidad propia de un siglo, yo diría, bastante nefasto como fue el siglo XX y XIX, sino desde la mirada moderna de sociedades que se entienden multiculturales, que se entienden multilingües, que se entienden diversas, y donde lo indígena pasa a ser un valor sustancial de su propia identidad. Ese es el gran milagro neozelandés, y los neozelandeses, cuando dan el paso de transformarse en un ejemplo mundial en relación a trato con pueblos originarios, básicamente fue un cambio cultural en donde ellos se dan cuenta que ya no son británicos en la Polinesia, sino que son polinésicos. Y que ser polinésico implica tratar bien, en primer lugar, a tus ancestros polinésicos. Y no puedes tenerlos como ciudadanos de tercera o cuarta categoría en un apartheid social que era brutal en Nueva Zelanda. Así es. Bueno, ese convencimiento yo creo que algún día lo va a tener también la sociedad chilena. Pedro, Para darse cuenta que ya no son españoles en Sudamérica, de ser españoles, sino que son originarios de acá. Y la constituyente es un espacio para eso.
Y ahí, perdona Mauricio, pero ahí, ¿qué hay, Pedro? Es que como que hemos tenido mucho esta conversación con mi marido, que nos encanta leer sobre historia también. ¿Qué hay ahí? ¿Hay ignorancia? ¿Hay una educación que está pensada para que justamente no entendamos esto? ¿No entendamos que nosotros somos pueblos originarios en esta tierra, digamos, no españoles, no italianos que llegaron? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué nos cuesta tanto entender y separamos? Porque lo que veíamos, yo estaba leyendo ahora una crónica también que nosotros tenemos que está muy interesante, que se llama Noche de Cacería, la historia de las turbas racistas que atacaron a manifestantes mapuche. A solo 24 horas de la visita del nuevo ministro del Interior a la zona, se desató una ola de violencia en contra de comuneros que estaban en tomas. Al estilo del Ku Klux Klan y las peores organizaciones de extrema derecha en Estados Unidos, una turba se reunió en la noche del sábado, armados de fierros y palos, en distintas ciudades de la región. La Asociación de Paz y Reconciliación de la Araucanía, APRA, en su cuenta de Facebook, llevaba varios días subiendo publicaciones con llamados a la autodefensa. Y ahí hay una señora de apellido Navellán, ¿no es cierto?, que es una mujer que además tiene un apellido que es mapuche. El chiste se cuenta solo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí, Pedro, para que esa gente sea tan negacionista de sí misma incluso? Candidata de la UDI a diputado, ¿ah? Importante decirlo, por cierto, toda la razón. ¿Qué hay ahí, Pedro? ¿Qué es lo profundo? Mira, yo creo que lo profundo es una sociedad que ha sido demasiado mal educada en su propia historia, ¿ya? Mal educada por los estamentos que son los llamados, digamos, a cultivar lo que se llama el alma nacional. Hay una historia que se cuenta, que es una historia fantasiosa, digamos, y ficticia, en torno a un origen europeo de los chilenos, en torno a un origen español, y en donde el componente indígena ha sido invisibilizado constantemente. Hay la utopía del siglo XIX, la utopía de los grandes pedagogos, intelectuales, historiadores del siglo XIX, era la utopía de un Chile blanco, un Chile sin indios. Y eso es algo que lo escribieron con esas palabras, Vicuña Maquena, Barros Arana, Sarmiento, el argentino que estuvo por estas tierras. Había una utopía de un país de blancos, un país sin indios, un oasis en Latinoamérica. Fíjense en los contemporáneos del dicho. Un presidente lo dijo hace unos meses antes de un estallido social. Una isla en Sudamérica, distinta al resto de Latinoamérica, un territorio casi cercano más bien a los países nórdicos, porque por eso cuando hay exposiciones mundiales llevamos un iceberg a Sevilla, claro, porque somos un país de fiordos, un país, digamos, europeo, no somos tropicales, no tenemos indios con papagayos acá. Claro. Entonces hay un ethos ahí cultural, étnico, que a mí me causa a esta altura cierta ternura, porque los chilenos se miran al espejo cada mañana, claro, eso. se dan cuenta que son bastante poco nórdicos, bastante poco europeos, y tienen mucho de lo cual sentirse orgullosos, que es de una fisonomía indígena bellísima, una morenidad bellísima, unos rasgos también muy bellos las mujeres. Entonces yo siento que se le está negando al chileno común y corriente la posibilidad de sentirse y de enriquecer su propia cultura al asumir su origen indígena. Hay estudios genéticos de universidades importantes en Chile que establecen que más del 80-90% de la población tiene genes, ADN, digamos, mitocondrial indígena, ADN de pueblos originarios de Sudamérica. También me acuerdo. Y además hay un dato real. Los españoles llegaron con bastante pocas mujeres acá a Chile. Así porque es. Era una plaza muy poco atractiva la capitanía de Chile. Todo, digamos, estaba pasando en Lima, en el Cusco, en Perú. Claro. Esa era la joya de la corona. Pero Chile era bastante poco atractivo como expedición, digamos, de conquista. Y Inés de Suárez acompañó, claro, a Pedro de Valdivia, pero ahí había también algo más mundano, digamos, detrás. Y el resto, digamos, la población del Valle Central se gestó a través del cruce de hombres españoles y mujeres indígenas. O sea, cuando Chile le niega, digamos,
en su historia, la validez del componente indígena le está negando a su propia madre. Y eso es algo bien sorprendente que a nosotros los mapuches, que cultivamos el respeto, orgullo por nuestros ancestros, nos causa una sensación bien compleja, porque no logramos entender cómo se puede ocultar digamos, a la madre, que es parte central de nuestra vida. Yo creo que esto debiera ir cambiando en el tiempo si somos capaces de ir también cambiando los currículums educativos, porque esta mirada del siglo XIX que yo les contaba se mantiene intacta en los textos escolares. Y eso genera el racismo que vimos en Curacautín. Exacto. Porque el racismo es un fenómeno cultural que se transmite por la educación o por la mala educación. Y si tú tienes textos escolares que todavía hablan de las machis como brujas, de los mapuches en pasado, que existimos en el pasado, que fuimos en el pasado, y después también te mencionan que éramos un poquito, por así decirlo, fanáticos de la chicha, del aguardiente, del vino, que todos en Chile, desde la Cotamil a la población más humilde, sienten que los mapuches, digamos, eran un pueblo que existió en el pasado, que derrotó a españoles, sí, porque eso lo cuentan, pero después desaparecemos de la historia y aparecemos retratados como indios buenos para nada. Entonces es muy difícil que un chileno quiera sentirse, digamos, parte, orgulloso de una descendencia indígena o ascendencia indígena que te han dicho en la escuela que somos indios sin ningún brillo. Se nos compara ridículamente con los aztecas, con los incas y sus grandes construcciones, sus grandes ciudades, y se dice que por eso los mapuches somos tan, por así decirlo, penca, porque nunca logramos construir nada relevante. Y esa comparación es tan absurda porque da cuenta, digamos, que hay un desconocimiento brutal de también lo que fueron esas sociedades prehispánicas. Absolutamente. Los mapuches nunca fuimos esclavistas y por tanto yo sentiría más orgullo. Incas, por ejemplo. Claro. Yo sentiría más orgullo por un pueblo que defendió la libertad como un valor supremo, la libertad colectiva e individual, que por pueblos, digamos, que quizás se caracterizaron por, digamos, bastante, yo diría, contradictoria. Hay tanto mito ahí en la historia, hay que revisar tanto los libros. La semana pasada nomás, un libro de ciencias naturales decía que las mujeres teníamos que tener cuidado con el alcohol, un libro para cuarto básico, porque podíamos ser violadas, ¿no? Y nosotras somos las que teníamos que tener cuidado, no un hombre respetar a las mujeres. Así son los libros de historia. Mauricio. Sí, ahí está mostrando Pedro. Pedro está mostrando Historia Secreta Mapuche. Pues es tu libro estrella, ¿no, Pedro? Sí, pues tiene varias ediciones. Este libro fue escrito para que conozca la otra historia, la que la escuela todavía no cuenta. Exacto. Claro. Yo quería referirme a eso, Pedro, porque justo te había leído una columna de hace unos días donde celebrabas que en el tránsito de la educación pudiera haber una generación distinta, con una sensibilidad distinta, con un conocimiento más acabado respecto a lo que significa ser chileno y lo que significa nuestro pueblo originario, digamos, ¿no? Y era algo que, claro, contrastaba mucho con lo que se vio la noche del sábado. La misma noche del sábado, me acuerdo, en algún momento vi que dijiste como tantos años de docencia, tantos años tratando de incentivar el diálogo, la buena conversación, la política de alto nivel, como tú mismo planteabas hace un rato, para ver esto. Dan ganas por momentos, decías tú, quizás en un arrebato de rabia, no sé, de desconcierto, ¿no? Decías tú, claro, dan ganas de volver a pensar el país con una frontera en el Bío, usted allá, nosotros acá, y ya está. Lo que quiero decir es, rescatando un poco el espíritu, me imagino, de ese posteo tuyo, es claro, tantos años dedicados a la voluntad de diálogo cuando no la hay. Y eso es algo muy paradójico. Aparentemente se nos ha hecho creer toda la vida de que son los mapuches los que no quieren dialogar, son ellos los que quieren apelar a la fuerza para poder imponer, vaya a saber uno qué cosas van a inventar que quieran imponer, digamos, ¿no? Pero pareciera que el diálogo precisamente no viene del otro lado, digamos, ¿no? El espíritu no dialogante viene precisamente de la autoridad que no ha intentado de verdad sentarse a conversar sobre lo que significa la, comillas, problemática mapuche. Yo siento que lo más cerca que estuvimos fue con Huenchumilla en algún momento, pero lamentablemente todo ese proceso también terminó abortado. Pedro, ¿cómo lo ves tú?
Sí, nosotros somos un pueblo formateado para dialogar. Nosotros somos un pueblo que tiene el ADN cultural del diálogo, de la conversación. A ratos es exasperante porque yo recuerdo siendo niño en la comunidad, en el campo, a mis viejos, a los viejos mayores, a los dirigentes, a los loncos, que se sentaban, digamos, horas, tardes enteras a parlamentar entre ellos, cada uno con discursos más grandilocuentes, incluso una teatralidad incorporada al discurso. Yo decía, pero yo pensaba entre mí, digamos, cuando acompañaba a mi abuelo a esa junta, yo decía, ¿en qué momento se aburren de discurso? ¿Por qué no me dejan salir a jugar, no sé, con los primos al campo? Somos un pueblo que vive y que cultiva esto del diálogo, Mauricio. Y así fue con los españoles. Hay más de 40 tratados internacionales firmados con España por parte de los mapuches, que son los parlamentos, y esos parlamentos se estudiaron en Naciones Unidas en los años 90, cuando Naciones Unidas elaboró un tratado, un estudio mundial de tratados coloniales, y los tratados mapuches con España están catalogados como uno de los más avanzados desde los tiempos antiguos. Imagínate. Parte del derecho internacional moderno se sustenta en lo que fueron los tratados españoles con los mapuches. Entonces, nosotros somos un pueblo que busca el diálogo, somos un pueblo que busca y que tiene modos conservadores. Ojo con eso. Nosotros tenemos modos conservadores. Nosotros apelamos a la tradición, apelamos a la memoria, a elementos que caracterizan en la política, por ejemplo, a los sectores conservadores. Entonces, yo tengo la sensación de que aquí hemos tenido un pésimo interlocutor al otro lado. Hemos tenido un horrible interlocutor al otro lado. Yo citaba ayer en Twitter también, bueno, Twitter es un poco mi muro de los lamentos, ¿eh? Yo ahí descargo a veces mis frustraciones, después se me pasa, pienso si borro o no borro el Twitter, prefiero dejarlo. Pasa mucho eso. Día eso servirá para algún, no sé, para que alguien me analice. El caso es que yo tuiteaba que hubo un viajero norteamericano que estuvo acá en Chile en los años 50 del siglo XIX, que vino a instalar el Centro Astronómico del Cerro Santa Lucía, que todavía existe. Sí. Y este gringo, Reuel Smith, era un marino norteamericano muy joven, pero muy lúcido, muy intelectual, muy brillante. Y él quiso conocer a los mapuches, porque había escuchado de ellos, y viajó a la Araucanía, cuando era un territorio independiente todavía, y se reunió con los loncos más importantes, que lo recibieron bien curiosos por este gringuito que andaba dando vueltas. Y Reuel Smith dejó un libro maravilloso, que estaba en inglés hasta hace poco, pero ahora está traducido al español, en donde da cuenta de la sociedad mapuche. Y él dice, por ejemplo, en su libro, yo lo cité en Twitter ayer, que los mapuches añoraban y extrañaban muchísimo a la corona española. Porque con la corona española existían, dice él, el respeto a la palabra, a los tratados. Y el rey comunicaba mediante parlamento su voluntad. En cambio, con Chile, lo que existe, dice Reuel Smith, es un desprecio apenas disimulado por parte de las autoridades chilenas. Entonces, claro, nosotros somos un pueblo que tiene cultura de diálogo. Yo le di un dato tiempo atrás a un ministro cuando en un foro de estos de grandes centros de Santiago planteó esta idea, digamos, de que nosotros teníamos poco menos que una predisposición para la violencia. Yo le di el dato que lo dejó un poquito descolocado. Mientras toda América Latina estaba enamorada, digamos, capturada por aventuras revolucionarias en los 60 y 70, y muchos pueblos indígenas de América Latina estaban siendo parte de procesos revolucionarios armados, guerrillas y otras cosas, los mapuches jamás comulgamos con esa idea. Y los mapuches estábamos en el Congreso chileno haciendo política. Entonces, ¿por qué estalla la violencia mapuche ya a fines de los 90? Por el tema de las forestales. Porque se llegó a un punto ya, yo diría, de una olla a presión que estalló. Claro. Había, por lo demás, en el origen de la violencia mapuche y de la CAM, por ejemplo, yo lo puedo decir con mucha propiedad porque fui CAM en su inicio. Cuando parte la CAM, parte básicamente incluso como grupo de autodefensa, porque había mucha violencia por parte de guardias armados forestales contra las comunidades.
Así es. Entonces, un pequeño grupo de jóvenes tomó la decisión también de recuperar el concepto de huaychafe, el concepto de guerrero, que no solamente es un guerrero, digamos, que pelea, es una especie como de servidor de la comunidad, y decidimos también preocuparnos de nuestra gente en el campo para que pudieran tener seguridad en sus propias tierras. Entonces, la violencia mapuche, cuando surge en los 90, surge también como una respuesta a agresiones que eran brutales por parte de algunos guardias armados que habían en los campos de las forestales. Eso hoy día no es tan común, porque Carabineros después tomó la seguridad de los predios. Pero hasta antes de que Carabineros estuviera en los predios tenían guardias privados que eran armados y que andaban con perros Rottweiler, y que si se te cruzaba, no sé, alguien de la comunidad en un fundo, o se te escapaba un animal que se metía al predio forestal, lo más probable es que tuvieras que vivir, digamos, una agresión física bastante seria. Entonces, nosotros somos un pueblo de diálogo, Mauricio. Pedro, ha estado interesantísima la conversación. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por tu claridad. Gracias, y por Pedro. Esta clase de historia que tuvimos esta mañana escuchándote. Un abrazo para ti y a través tuyo para todos los chilenos, todos los naciones que habitan nuestro territorio, porque la verdad yo hoy día vine de negro porque desde ayer estoy de luto y voy a seguir estando de luto esta semana, para que definamos quiénes somos, para que pensemos un poquito en nuestra historia, veamos la historia en su contexto. Los jóvenes que están tan preocupados por la ecología, pucha, si nosotros viéramos el mundo con la cosmovisión mapuche, sería todo tan más cuidadoso con nuestra tierra, por ejemplo. Hay tantas cosas que sacar de ejemplo de la cultura que es de nuestros pueblos originarios, que tenemos nosotros en nuestra sangre. Así que muchas gracias por esta conversación esta mañana. Un abrazo para ti y para todos los que nos están escuchando. Tenemos que ir a una pausa. Muchas gracias, Pedro, Daniel, Mauricio. Vamos a ir a una pausa muy pequeña, muy cortita.